Ok, muchachos, entonces bienvenidos a su clase de hoy viernes 29 de agosto. Entonces, bueno, según lo que teníamos planificado, hoy viernes íbamos a culminar la unidad 2, sí, la 2, que es función. Y bueno, efectivamente va a ser así. De tal forma que hoy es viernes, hoy a la medianoche pues se apertura la evaluación que tiene que ver con funciones. Va a permanecer disponibles para ustedes sábado y domingo. Y esa sería pues la primera evaluación del segundo corte. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Sí, profe. Sí, sí. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar para que no se nos haga tarde. Bien, nosotros habíamos visto ya eh, el tema, lo habíamos iniciado ayer, pero nos faltaba precisar algunas informaciones. Entonces, bien, vamos a cerrar esa parte. Entre las funciones que comenzamos a ver ayer, entonces hay una muy conocida que es la que llamamos función constante. Esta función graficada en el plano genera una línea recta horizontal que corta al eje Y en un solo punto. Es lo que estamos visualizando allí en el gráfico, ¿no? La, la línea, el gráfico, pues la función como tal es la línea de color azul y observen que, bueno, efectivamente esa línea es recta, una línea recta y horizontal y corta al eje Y acá, ¿verdad? En un solo punto, acá donde yo estoy marcando en rojo. ¿Ok? Y precisamente ese valor donde corta al eje Y es el valor de la función. Vamos a verlo acá en la lámina. Fíjense, ahí está especificada la función de manera general, pues de manera literal. Esta sería la ecuación, esta que estoy acá resaltando en rojo. F de X es igual a A y ese A es un real, pues un número que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, esta es la función, simplemente es. Entonces, cuando diga, por ejemplo, f de x igual 3, por ejemplo, igual 3, entonces simplemente ustedes tendrían que trazar una línea recta horizontal por el punto 3 del eje coordenado Y. Eso sería todo lo que tendrían que hacer, ¿verdad? Eso es en el caso en que yo le coloque a usted en evaluación trazar la siguiente función, graficar la siguiente función. Eso sería lo que ustedes deben hacer. ¿Ok? En el caso en que la función yo le especifique que es la función constante, entonces sería esta, pues. Y bueno, ya saben cómo trazarla, ¿no? Ajá. Normalmente le puedo pedir también que trace la gráfica y determine el dominio de esa función y el rango. Entonces, vean, en este caso, la función constante, su dominio es todo el conjunto de los números reales, ¿verdad? Así como lo estoy especificando acá. Es el dominio de todos perdón, es el conjunto de todos los números reales. Pero eh, si yo no lo dijera, una forma de ustedes saberlo o tratar de deducirlo es viendo la gráfica, ¿no? Fíjense, hay una idea, pues una técnica que utilizan algunos estudiantes, que es, por ejemplo, que usted tuviera una linterna, por ejemplo. Vamos a dibujar por acá una linterna. Ok, vamos a suponer que esto es una linterna y esta linterna pues emite luz.
¿verdad? Emite rayos de luz. Entonces, estos rayos de luz no traspasan porque la gráfica está aquí atravesada, la línea azul, ¿verdad? Y entonces esa gráfica, pues por estar allí atravesada, no deja que los rayos de luz lleguen hasta el eje X. Entonces, toda esta parte del eje X que va a quedar sombreada, toda esta parte que no le llega la luz, que queda sombreada, que queda oscura, precisamente todas esas zonas sombreadas es lo que es el dominio de la función. ¿Eh? Entonces, fíjense, si ustedes, como les digo, colocan la linterna, claro, la pueden colocar en cualquier lado allí en el plano, ¿no? Porque esta es una idea mental, pues una regla que es para ayudarlos a ustedes en caso de que tengan dificultad. Entonces, ustedes imaginan que estuviera una linterna allí y que está alumbrando al eje X. Entonces, esas zonas que va a quedar a oscura, que va a quedar oscura el eje X, esos tramos son precisamente el dominio de la función, donde no llegan los rayos de luz. Entonces, esta gráfica de esta línea horizontal, como ella se extiende indefinidamente hacia la izquierda y se extiende indefinidamente a la derecha, entonces quiere decir que me taparía todo el eje X. Todo el eje X quedaría tapado. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que si es todo el eje X que está tapado, quiere decir que el dominio es todo el conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, bueno, efectivamente, pues acá lo tenemos anotado. El dominio de la función constante es el conjunto de los números reales. Ahora, esta idea de la linterna, si usted desea saber el rango de la función, el rango nosotros lo visualizamos es en el eje Y. Entonces usted puede hacer lo mismo. Usted puede, si le pareció bien la idea, pues si le ayuda, si le favorece, la idea de la linterna, de un foco, entonces usted se imagina el foco ahora alumbrando al eje Y, ¿verdad? Este foco pues emite todo su haz de luz, ¿verdad? Emite todo su haz de luz y las partes sombreadas que queden en el eje Y, ese sería el rango. Entonces, fíjense, como en este caso, esta recta de color azul, porque es la gráfica, esa recta está, digamos, perpendicular allí a la linterna, o sea, solamente el único tramo que va a quedar sin luz es el puntico aquí donde corta al eje Y. Ese sería el único punto que tapa y que quedaría a oscura. Solamente ese, porque del resto, todos estos rayos llegarían tranquilamente al eje X, ¿no? Igualmente para acá debajo de la recta azul. O sea, todo este tramo del eje Y quedaría alumbrado. Igualmente el tramo por encima, todo este tramo quedaría alumbrado. Y la idea de esta técnica es que usted se va a fijar es en lo que queda a oscura. Lo que queda a oscura es el rango de la función. Entonces, en este caso, lo único que queda oscuro es precisamente el punto de corte, que en este caso es A, es el valor de A. Entonces, por eso se dice que el rango de la función constante es el valor A. Es el mismo valor que está aquí en la función. ¿Ok? Sí, captan la idea, queda claro la idea. Bien, en este caso, en la gráfica, eh, la ecuación que se dibujó, bueno, es la función igual a 3. ¿Ok? Esa es la que está allí dibujada.
Fíjense que la línea pues corta allí al eje Y entre 2 y 4. Produce el corte. O sea, es en el punto 3. Bueno, entonces el dominio de esta función es los reales, como lo habíamos ya este, explicado, y el rango sería 3. O sea, solamente el número 3. Solamente él es el rango. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta función? No, profe. Ok, continuamos entonces. La función afín. Entonces, ¿qué es la función afín? Dice que es una función que graficada allí en el plano genera una línea recta, pero ahora es inclinada. ¿Ok? Es una línea inclinada. Y esa inclinación es precisamente el valor m, ¿verdad? El valor m que podemos observar aquí de manera general en la ecuación. Esta es la ecuación, esta que yo estoy resaltando en rojo. La ecuación es mx más b. Y bueno, acá al lado indica que el valor de m y el valor de b son números reales. Pertenecen al conjunto de los números reales. Bueno, muy bien. Entonces, esta ecuación me proporciona dos informaciones muy importantes que me pueden ayudar a graficar la recta. Una es el número que tenemos acá, la pendiente, que es la m, y el otro valor es este p, este valor de b. Entonces, voy a retornar acá donde veníamos leyendo para interpretar esos dos valores. Entonces decía, tener una línea recta inclinada con una pendiente m y que corta o intersecta al eje Y en el punto D. ¿Ok? Esa es la manera de leer la función, la información que yo puedo obtener solamente con leer la ecuación. Bien, en este tipo de ecuaciones, la función afín, el dominio es el rango, el dominio es el conjunto de los números reales. eh, Todo el eje X, ¿verdad? Tiene su imagen. Esa es la idea de número, de que el dominio sean los reales, de que todos los números tienen su imagen, todos estos puntos tienen la gráfica sobre ellos, ¿ves? Mientras haya gráfica sobre ellos, quiere decir de que esa es su imagen y que ese número que está en el eje X pertenece al dominio de la función. ¿Ok? Si yo tomara un número en el eje X y subiera y ahí no hay tapa, no hay gráfica, no hay línea, sino que está libre, entonces quiere decir que ese valor que yo tomé del eje X no tiene una imagen. Ese valor no pertenece al dominio de la función. Esa sería la interpretación. Bien, entonces aquí de manera general pues se les está ya especificando que el dominio de una función afín es el conjunto de los números reales, es decir, toda el eje X. Y dice que el rango también es el conjunto de los números reales. En otras palabras, sería todo el eje Y. Todo el eje Y, todos los números allí representados forman parte del rango de esta función. Bien, de acuerdo al ejemplo que está allí graficado, la función sería x más 2. Y fíjense que el valor b sería este 2 positivo. Este sería el valor b. Fíjense que ese valor b es precisamente el punto de corte donde la recta intersectó al eje Y. ¿Eh? Entonces, es una forma de ayudarte a graficar. Si uno aprende de memoria estos datos,
Entonces, uno puede graficar más rápidamente. Bien, entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, las funciones afín tienen como dominio el conjunto de los números reales y tienen como rango el conjunto de los números reales. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta función? No, profe, no. Ok, continuamos. Función cuadrática. Esta función graficada en el plano genera una parábola, que es esa figura que estamos viendo allí en el plano. Esta parábola puede tener dos, uno o ningún corte con el eje X. Entonces, lo que quiere decir eso es lo siguiente. En este caso, esta parábola que yo dibujé corta al eje X dos veces, acá y acá, ¿no? Donde estoy resaltando el rojo. Uno de los puntos de corte está en el lado negativo y el otro punto de corte está en el lado positivo. Este es un tipo. Ahora, cuando aquí dice el enunciado que puede tener un punto de corte, posiblemente puede ser una parábola que hiciera algo así. Solamente cortó en el origen, en el punto cero. Ese es un ejemplo. Y cuando dice que puede ser que no tenga un punto de corte con el eje X, estamos hablando. Entonces puede ser una parábola así. ¿eh? Estaba por acá más arriba, ¿verdad? Y no tocó, no llegó a tocar el eje X. ¿eh? Entonces, la azul cortó dos veces. La primera roja que dibujé cortó una sola vez. Y la segunda roja que dibujé no cortó ninguna. ¿Ok? Está así más arriba. Entonces, volviendo al enunciado, dice que la parábola puede tener dos, uno o ningún corte o intersección con el eje X. Bien, además me habla de un valor A, que si ese valor A es positivo, indica que la parábola abre hacia arriba, que es como las tres parábolas que yo tengo dibujadas allí. Las tres abren hacia arriba. Una parábola que abre hacia abajo es así, como esa que acabo de trazar en este momento. Esa sería una parábola que no corta al eje X y que ese valor A es negativo. Y eso hace que la parábola abra hacia abajo. Ok, entonces, esa sería la información allí. Ahí tenemos una ecuación genérica, literal, de una función cuadrática. Entonces, esa función cuadrática llega hasta aquí. ¿eh? Esto que está encerrado en el recuadro rojo sería la función cuadrática. Entonces, dése cuenta que a lo máximo tendrá tres términos. Un término que es el x al cuadrado, un término que es x y un término al que llaman independiente. Algunos autores llaman término independiente porque no está acompañado con la variable, sino que es el número solo allí. Entonces, por eso le llaman así, término independiente. Ok, esa función cuadrática entonces a lo sumo tiene tres términos. Puede ser que no tenga uno, puede ser que no tenga este, puede ser que no tenga este. Y también puede ser que no tenga ninguno de los dos. Es solamente el término que está elevado al cuadrado. No hay problema. Seguiría siendo ecuación cuadrada. Bien, si seguimos leyendo acá el punto, dice que este valor A, este valor B y este valor C, que serían los coeficientes de los términos, esos coeficientes pertenecen al conjunto de los números reales. O sea, pueden ser números reales. Puede ser una fracción, puede ser un número negativo, puede ser un positivo, ¿eh? Hay variedad. Puede ser cualquiera de los números reales. Bien.
Entonces dice que en una función cuadrática la, el dominio es el conjunto de los números reales. Es correcto eso, ¿eh? Porque deben tener presente que esta gráfica de la parábola se extiende indefinidamente en sus dos extremos, ¿verdad? Y en la medida que ellos se extienden, ellos van cubriendo todo el eje X, en la medida que ellos se vayan extendiendo, cubriendo el eje X por ambos lados, por ambos sentidos, ¿ok? Entonces, bueno, si cubren todo el eje X, lógicamente el dominio entonces sería el conjunto completo de los números reales. Bien. El rango de este tipo de función depende de la ecuación, ¿ves? Porque fíjense, por ejemplo, en este caso, volviendo a la herramienta de la linterna, si yo colocara la linterna acá y ella comienza a emitir los rayos de luz, nosotros nos percataríamos de que esta área de abajo del eje Y quedaría alumbrada, ¿eh? Porque no hay gráfico que la tape. En cambio, toda la porción del eje Y que queda aquí dentro de la parábola, toda esta porción hasta el más infinito, se quedaría a oscura, ¿verdad? Los rayos de luz no le llegan porque la gráfica taparía esos rayos de luz. Entonces, esta parte que está oscura ya sabemos que es el rango de la función. En este caso, esta parábola está cortando acá en el número -2. Entonces, el rango sería un intervalo desde -2 hacia más infinito, ¿eh? Vamos a verlo. Ok, el ejemplo que está en la gráfica, esa es la ecuación. X cuadrado -2. Fíjense que sí falta un término, ¿verdad? Lo que yo les había comentado. En este caso, el término que falta es el X a la 1. Ese es el término que falta. Yo lo estoy resaltando en este momento. Ese término está faltando aquí. Sin embargo, repito, continúa siendo una función cuadrada. No deja de ser. Solamente que no tiene el segundo término. Bien, entonces la función es x cuadrado -2. Esa función es esta gráfica de color azul que estamos viendo allí en el plano. Muy bien. Entonces, el dominio sería el conjunto de los números reales y fíjense el rango, lo que les había comentado. El rango es un intervalo. Va desde -2, que es el punto de corte con el eje Y, hacia infinito. Entonces, ¿estamos claros por aquí? Sí, profesor. Ok, listo. Continúo entonces. Ahora vamos a ver la función cúbica. La función cúbica es aquella que por lo menos tiene un corte con el eje X. Puede tener uno y puede tener tres cortes, ¿verdad? Hay funciones cúbicas que puede ser que tengan el siguiente comportamiento que les voy a dibujar aquí en línea roja. ¿Ves? Hay funciones que tienen cúbica, que tienen ese comportamiento. Entonces, eso quiere decir que hubo tres cortes. Entonces, un corte fue acá, lo estoy resaltando en color verde para que lo distingamos.
El segundo corte fue acá, cerca del origen del plano. Y el tercer corte cerca del valor 2 en el eje X. Entonces, allí ven los tres cortes, ¿ves? Entonces, cuando tengamos una función cúbica, ella puede cortar una sola vez o puede cortar tres veces. En este caso, la gráfica azul, pues, que es la que vamos a estudiar, que es la que yo traje en la clase preparada, esa gráfica cortó una sola vez en el origen, ¿ok? Lo que pasa es que, bueno, uno lo ve así como medio horizontal ahí, como que parece que, pero no, en realidad allí cortó un solo punto que es el origen. Pasó por el origen y continuó la gráfica hacia arriba. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver qué más tenemos en la lámina. Ok, ahí tenemos una ecuación cúbica general, ¿verdad? Una ecuación general, literal. Vamos a detallarla un poco. Va, abarca todo esto hasta aquí. ¿Ok? Hasta aquí, eso que está enmarcado en verde es la función cúbica. Fíjense que está compuesta por cuatro términos. El término x al cubo, el término x al cuadrado, el término x a la 1 y el término independiente. Como les dije ahorita, una función cúbica